Estos son los típicos baños de Asia, pues mira, ¿viste? Espera, ¿cómo chucha voy a mirar ahí? No sé, ahí después nos contáis. Ya, que te vaya bien. Oiga, ¿y usted volvería a Chile? Buenos días, buenos días, buenos días. Seguimos en Da Nang, Vietnam, y esta es la vista del día de hoy. Y aquí está la Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué vamos a desayunar el día de hoy? No lo sé, es un misterio, no sé qué es esta fruta, no sé qué tienen estos fideos, estos noodles. Esto se llama pho, es lo único que sé. Y es una sopita con estos fideos de arroz y con carne. Yo le pongo ahí un poquito de limoncito. Está perfecto para el resfriado. Otra cosa típica también es este tecito verde que siempre lo incluyen en todo. Y este cafecito que está muy bueno, brígido, fuerte. Y está perfecto para iniciar la mañana. Esta es la panorámica del día de hoy. Recomendaciones para venir para acá: hay que tener la mente abierta porque aquí por lo general no hemos visto que en ningún hotel den desayuno internacional, así que hay que adaptarse a lo que hay, a la comida tradicional de Vietnam. Y hasta el momento me parece bastante bien. Me chocó al principio, sí, a la Vale también. La Vale se puso bastante mal al principio, pero creo que ya nos dimos cuenta de por qué son tan delgados y por qué son tan saludables, porque comen obviamente súper bien. Quería mostrárselos y compartirlo con ustedes. Ahí seguimos mostrando Da Nang y Vietnam. ¡Pum! Bueno, chiquillos, este es el lugar donde nos estamos quedando. Aquí voy a dar un pequeño paseíto. Están estas famosas camas. Aquí por lo general nos estamos dando cuenta que solamente para clientes de Asia somos, para variar, los únicos occidentales que estamos acá, y tienen estas camas que se ven realmente de película. Esta es la típica imagen que te sale en Facebook, con una musiquita ahí, con un piano, con este velo increíble, con este bar turquesa, arena blanca, palmeras. Alucinante realmente. Esto es lo que nosotros estamos pagando en este momento comparado con otros resorts que son de similar categoría. La verdad es que está bastante bien el precio. La habitación que nosotros rentamos está frente a la playa, por lejos, muy por debajo de lo que se está pagando en el Caribe, por ejemplo, por algo como esto. Aquí hay un restaurante, hay un bar frente a la playa, hay hamacas, hay unas piscinas también que están acá, así que maravilloso, realmente increíble. Son todas las sillas bajitas. ¿Por qué será que son todas las sillas bajitas? ¿Será porque el vietnamita promedio en general igual es una persona bajita? Puede ser por eso. Qué bonita la moto. ¿Te has fijado que hay puras motos Honda, Yamaha, puras marcas japonesas y buena moto? Buena. Vimos hasta una Harley el otro día. Claro. Mira qué hay aquí. La ciudad está adornada con corazones, está adornada con distintos tipos de ornamentos. Y como se pueden dar cuenta, Da Nang no es un pueblo. Da Nang es una ciudad en permanente construcción. Es una ciudad que está siempre en expansión, en crecimiento. Miren la disponibilidad hotelera. Están los más grandes hoteles como Radisson, Four Points, The Sheraton. Un sinfín de hoteles, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, para todos los bolsillos. Está lleno de hoteles. Miren, chiquillos, por fin llegamos a lo más significativo de este lugar, que son las letras de Da Nang. Qué bonito. No, un lugar paradisiaco, realmente un destino para venir de luna de miel. Es un destino lejano para nosotros, súper distante, pero accesible en el momento que te das cuenta que se puede venir sin mucho problema. Nosotros, particularmente los chilenos, no necesitamos visa para venir para acá. Otras personas de Latinoamérica, de otros países, pueden venir sin problema. La visa se puede obtener. Me voy a subir en el culo. Ay, casi me caigo. Ahí sí. La visa se puede obtener desde a través del sistema iVisa, como están como
como lo están haciendo la mayoría de los países. Esta visa de turismo electrónico se puede sacar sin problemas. Se pueden venir para acá, vengan. 100% hiper, mega, ultra recomendado. Un destino barato cuando están aquí. Se dan cuenta que hay para todos los bolsillos. Y nada, seguimos recorriendo. Bueno, chiquillos, aquí estamos en la playa de My An. Esta es la playa de My An Beach en Da Nang. Aquí está la gente haciendo tai chi en la orilla de la playa. Para nuestra sorpresa, el día de hoy está llena la playa. Llena. Hoy día es día viernes y obviamente hay un clima súper rico. Hace calorcito. Un dato curioso de acá: a los asiáticos no les gusta el sol. Por un tema cultural, a ellos no les gusta quemarse. Como en otro video mencionamos, el asiático que se ve un poco oscuro es considerado de menor rango social. Entonces a ellos no les gusta quemarse para no parecer de menor casta o de menor rango social. Entonces la gente morenita como yo, por ejemplo, nos miran medio raros porque para ellos ser blanco es verse bonito. Ser blanco significa elevado estatus social, ¿cierto? Sí. Como pueden ver, esto es lo que está pasando ahora. Una vez que se va el sol, se ve así la playa. ¿Vamos a ver para allá? ¡Vamos! Hoy día sí que hay gente. Yo no sé si es una idea de apreciación mía o será así. Hay más niñitos hombres que niñitos mujeres. No sé si hay más niños o niñas, pero puede que sí. Como que hice una observación rápida y puede que sí. El agua calentita. Es calentita el agua. Y otra cosa, chiquillos, de lo que pasa acá, bueno, yo ando vestido porque acabo de llegar, pero acá la gran mayoría de la gente, como les comenté delante, como no les gusta quemarse, igual se meten con ropa a la playa. Eso es súper común también. Como sea, el mar está increíble. Está súper rica el agua, la temperatura del agua yo creo que es igual que en el Caribe. De verdad debe tener al menos unos 25 grados. Y allá se ve el salvavidas. No sé si se alcanza a ver en la cámara. ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué perremo ni que nada! Mira. Encontramos el sucesor del pez remo. ¡Wow! Mira. Y déjame decirte que esto es como un supermercado. Mira todo lo que hay. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Wow! Peces de todos los tipos. Yo grabé hace un ratito en otro que era más pequeñito porque quedé impresionado, pero este realmente mejor, loco. Mira el tamaño de estas langostas, mira esa antena, loco. Y déjeme decirle que no es barato, ¿ah? 3.800.000 dongs. Eso es mucha plata. Ahí les voy a poner el cálculo aquí abajo. Eso es mucha plata. Pero está basado en kilos. Miren mi mano. Es impresionante. Yo no me sé todos los nombres de los peces. Hay animales impresionantes. Mira, 2.7, 2.750.000 el kilo. Ahí lo está reponiendo el viejito. Y esta es la langosta, esta es la clásica. Esta langosta es carísima en Sudamérica. Mira cómo se trata de escapar ahí, trata de trepar. Oh, wow, increíble. Oye, ese loco como que hizo contacto conmigo siempre. No, impresionante. Realmente increíble. Mira el tamaño. Estos son los más increíbles para mí. Esto lo vi anoche en la feria. Esto lo vi en la feria y son enormes. Mira. Aquí dice que se llaman Cuanao. Mira, estos son como los chanchitos de tierra. Tampoco me sé los nombres, pero son como unos chanchitos de tierra gigantes. Le estaba diciendo que estoy haciendo el video, que estoy en shock porque son demasiado grandes, masivos, increíbles. Es caro, sí, es caro. No sabía que esta comida exótica era tan costosa. Es realmente un lujo, inclusive aquí, que es un país barato. Pero sí, tenían un sinfín de especies y ¡wow! ¡Qué choqueado! Oiga, cuénteme, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Acá puedes encontrar comida, batidos
lugar, este es el lugar. Aquí es donde venden toda la comida extraña, la comida exótica. Este es el lugar que yo quería conocer. Wow, mira la media lengua que tiene. Esto es lo que yo quería ver. Pues yo había visto los videos de acá, pero no sabía dónde estaba este lugar y por fin lo encontré. Es loco para uno porque yo no tengo idea de lo que son. Y wow, mira ese lobster. Mira el tamaño. Oye, mira, pero estos son muy bonitos. Son animales bonitos estos. Bonito, bonito, bonito. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuánto va? How much is it? 1 kilo 500. 1 kilo 500. Yeah. Oh, okay, okay. No está tan caro, está 1 bien. kilo for 4. So 1 kilo, it's 4 of them. Yeah. Oh, okay, sounds good. And what about this one? How much is it? Grab 9. 900. 900. And 800. 800. Okay. Oh, yeah, yeah. Yeah, but it's not the same. In combo, yeah. Wow, wow, wow. Oh, check out that one. Wow. Wow, estoy para adentro porque no. Porque mira, dimensiona la. Wow. Yeah. Sí, pero esos son más normales, pero estos son increíbles. De verdad son. Somos extraños aquí, pues somos exóticos. También somos igual que los pescados nosotros. Somos casi igual que estos animalitos que estamos mostrando aquí. O sea, ¿Qué son langostas? son langostas. Son langostas. Que son bonitos. Son súper bonitas, son súper coloridas. Hey. Súper, súper bonito. No, es una locura acá. Bueno, vamos saliendo del mercado, nos dirigimos hacia el dragón a ver esos 660 y tantos metros de longitud. Llegamos a donde está el puente del dragón. Se ve muy bonito este dragón. En la noche el dragón tira fuego, pero solamente los sábados y domingos. Y creo que también tira agua. O sea, hoy día no lo vamos a ver con fuego. Oiga, ¿y usted sabe cuánto mide este dragón? Mide 660 y tantos metros. ¿Qué se siente estar aquí? Ay, mira, aquí ahora está corriendo un vientito más fresquito. Al menos yo no he sentido ningún tipo de inseguridad en la calle, a pesar de que acá no es policía, no se ve mucho policía en la calle. Según he escuchado por ahí, esto es una de las atracciones más importantes de este lugar. Sí, es una de las más importantes junto con Lady Buda. Claro, hay pagodas, hay templos, Hay montañas, infinito. muchos panoramas, ¿verdad? Sí. Atrás de usted hay un dragón tirando agua. ¡Qué loco! Solo aquí en Vietnam. ¿Y sabe lo que pasa? Es que acá la mayoría de turistas son personas del mismo Vietnam o de países vecinos como China y Japón. ¿Usted ha visto algún latino por aquí? Latinos nada, somos los únicos. ¿Algo así como algo exótico? Sí, somos unos exóticos. Parece que se nos va a poner a llover. Sí, me han caído estamos dos en gotas. temporada de monzones, entonces es muy probable que se ponga a llover en cualquier momento. Mira, acá la gente pone sus candaditos, los que creen en el amor para siempre. ¿De qué se trata ese barquito? Ese barquito que está ahí atrás, según lo que yo tengo entendido, es que es un restaurante, no es un barco de verdad. Es un restaurante que tiene la forma de un barco, pero es un restaurante. Pues si está con cimiento abajo. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos descubierto un par de cosas durante esta jornada. Uno es porque hay tanta falsificación, se nos puso a llover. Una es porque hay tanta falsificación. Uy, está todo arrancando. Sí, pues cuéntame. Y es porque, obvio, pues si todas las marcas hacen las cosas acá, en Vietnam, Filipinas, Indonesia. India. Bueno, chiquillos, se puso a llover y esto es precisamente lo que les queríamos mostrar. Mire, ya no queda nadie, entramos. ¡Wow! Vamos a ser los únicos aquí, no somos los últimos. No, yo no voy a arrancar solamente desde aquí con esta lluvia, con esta tormenta, mojándome la pelada. Les voy a decir, suscríbete al toque. Mira cómo me mojo por ustedes. Se está poniendo a llover con locura, con furia. Mira, todo el mundo está refugiado allá, está guardado, soy el último. Así que suscríbete a mi canal, esto lo estoy haciendo por ustedes. Nos vemos. Olvidé sacar el paraguas.
Fíjate, más acá nomás porque entra el agüita. Estamos todos resguardados de esta tormenta. Ya chiquillo, como la oportunidad hacia el negociante, aquí a la señora le acabamos de comprar unos trajecitos de agua porque la tormenta estaba muy fuerte. Ah, vale, se lo va a probar ahora. Tiene ahí su elástiquito. Y perfecto. Estamos listos. Estamos listos. Thank you. Ya me puse el vestido y ya estoy listo para seguir grabando. Un saludo. Voy a meter la cámara aquí, que la voy a poner aquí en la cámara. Ya chiquillos, de aquí va a seguir transmitiendo la experiencia más cercana que ustedes van a tener con Vietnam. Nadie más ha hecho esto, solamente nosotros. Tu canal Clase Económica, tu canal favorito, el canal que te cuenta las cosas desde otra perspectiva. A pesar de todas Vietnam, las adversidades. a pesar de las adversidades, yo sigo con ustedes para que se suscriban a mi canal. Nosotros queríamos terminar el video aquí en el Dragón, pero esta es la verdad. Voy a intentar cruzar la calle, otra experiencia bien loca en esta ciudad. No sé cómo va a resultar este video, no sé si voy a salir vivo. Ay. La Vale me dejó solo, me abandonó. Vienen en bicicleta, vienen... Ah, Señor Jesús, me estoy mojando todas las patas. Ahora sí, ahora voy. Estoy cruzando, aquí hay que mirar para todos lados. Pero lo logré, ya logré sano y salvo. Gracias por ver este video, suscríbete y comenta. Dime qué te ha parecido esta experiencia junto a nosotros. Desde aquí, desde la cabeza del dragón, te estamos despidiendo este capítulo. Junto a la Vale. Vamos a ver cómo llegamos al hotel. Que estén muy bien, seguimos mostrando Da Nang, seguimos recorriendo Vietnam. Esto es lo que puede pasar, así que para que estén preparados. Un saludo, suscríbete, comenta y dale like. Nos vemos. Clase Económica, suscríbete.